Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Pues estamos transmitiendo una vez más este estudio del libro de los Hechos, esperando en el Señor, hermanos, que pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Porque creo, hermanos, que para mí lo ha estado siendo de bendición este estudio en el cual he podido encontrar, hermanos, mucha dirección en el entendimiento y la comprensión del Evangelio del Señor. El Señor, hermanos, de verdad, a través de su palabra y a través del estudio metódico, del estudio detenido de cada uno de los textos, nos lleva y nos abunda aún más para poder entender el texto bíblico y lo que el Señor en ese tiempo estaba formando y estaba formulando para la iglesia hasta el día de hoy. Entonces, la semana pasada nos quedamos en Hechos capítulo 15 del versículo 1 al 5, fue lo que abundamos. Y hoy vamos a comenzar del versículo 6, esperamos avanzar lo más que se pueda. Quisiera llegar hasta el versículo 12, pero siempre hay situaciones en las que nos detenemos un poco, quizás para abundar un poco más en la palabra que el Señor Jesucristo tiene para nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces le damos gracias al Señor y quisiera orar en esta tarde y pedirle al Señor que cada uno de nosotros seamos bendecidos en su palabra, por su palabra en nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, y te pedimos que en esta tarde, Señor, seas tú ministrando, seas tú, Señor, bendiciendo nuestras vidas, Cristo Jesús, y ministrando de tu amor. Padre, te pedimos que tú nos hables y nos ministres a través de tu palabra, Señor, y que cada uno de mis hermanos, Señor, que puede ver este estudio, también sea edificado, Señor, sea fortalecido en la fe, Señor, siempre guiados por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, eterno Señor. Amén, Dios, y amén, Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, como siempre vamos a compartir nuestra pantalla para que podamos acceder a los textos en los cuales estamos estudiando. Nos quedamos aquí en Hechos capítulo 15, versículo 6. Dice la palabra del Señor: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nuestros hermanos hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Este es el texto que vamos a estar estudiando. Entonces, ya habíamos hablado cuál fue el punto que llevó a Pablo y a Bernabé hasta este lugar, a Jerusalén. Ellos estaban en Antioquía, llegó un grupo de hermanos que venían de la región de Judea y ellos llegaron hablando, llegaron exigiendo, llegaron pidiendo que si aquellos que estaban creyendo no se circuncidaban, entonces su salvación no contaba, no valía, no era importante, no se había tomado en cuenta la tradición judía, la propia ley, entonces por lo tanto no valía. Eso fue ya lo que vimos, tanto del versículo 1 al versículo 5, donde pudiera parecer que hay una diferencia. Dice: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. Y versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces ya son salvos, creemos, pero para que podamos afirmar,
podamos tener esa certeza que verdaderamente están en esa salvación, para confirmarla de una manera visible, es necesario que sean circuncidados y mandarles que guarden la ley de Moisés. Los líderes de la iglesia, hermano, durante mucho tiempo se han reunido para decidir sobre cuestiones doctrinales, y más en este inicio de la iglesia, más en este siglo primero. Los historiadores, hermanos, reconocen 7 concilios ecuménicos en la historia inicial de la iglesia, en especial los concilios de Nicea, que fue en el año 325, y el de Calcedonia, que fue en el año 451 después de Cristo, ambos. No obstante, el concilio más importante fue este que es el primero, porque estableció la respuesta a la pregunta doctrinal más importante: ¿qué debe de hacer una persona para salvarse? Los apóstoles y los ancianos se opusieron con firmeza a todos los esfuerzos para imponer de alguna manera que estaban tratando de traer estos legalistas, sus rituales como requisitos previos y necesarios para la salvación. Ellos afirmaron para siempre que la salvación es por la gracia mediante la fe total y exclusiva en Cristo Jesús. Ellos dijeron, este es el punto. Se reunieron aquí, hermanos. Es algo muy interesante saber que lo que empieza a hablar Pedro en el versículo 7, pero se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo, estamos hablando de aproximadamente 10 años, de lo que pasó, hermanos, ahí en Cesarea, donde Pedro no solamente él tuvo una visitación en Jope, una visión, sino que también Cornelio tuvo una visión de parte de Dios, y Pedro tuvo una visión de parte de Dios. Se conjuntaron, llegaron, y es muy importante el saber que el Espíritu Santo se derramó en medio de aquellos gentiles. Entonces, esta es la respuesta que tiene el apóstol Pedro, a hacer una remembranza de aquello que había acontecido hace aproximadamente unos 10 años, de lo cual él había testificado ahí en Jerusalén, y lo trae nuevamente a colación. ¿A colación para qué? Para reafirmar y recordarle a todos aquellos que estaban reunidos que Dios no hace acepción de personas, porque ese fue el punto ahí en Hechos capítulo 10 y en Hechos capítulo 11. Ya lo hemos estado analizando, lo hemos estado estudiando, lo hemos estado conjuntando. Hemos estado también, hermanos, comprendiendo que de alguna manera estaban en esta búsqueda de ser incorporados al cuerpo de Cristo Jesús o a la iglesia del Señor, y ellos creían que era de la misma manera que tenían que incorporarlo a través de la circuncisión, que esa era la manera en que aquel que se quería hacer parte de la tradición o de la religión judía, la manera de afirmarse y de acercarse y apegarse plenamente, reconocerlo, es que fuera circuncidado. Entonces ellos tenían como que esa relación acerca de la circuncisión y el del reconocimiento de la salvación. Entonces todavía aquí estos judíos que habían abrazado la fe, que habían creído, porque esa es la expresión que dice aquí en el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Entonces habían creído en el mensaje de la salvación, el mensaje de la muerte de Cristo, del perdón de los pecados, de que habían sido perdonados ellos de haber crucificado al Cristo, de haberlo entregado, que lo estaban reconociendo como Señor y como Mesías, como estudiamos la semana pasada. Pero ¿cuál era el punto en el cual ellos seguían teniendo un pensamiento detenido en la religión, un pensamiento detenido en la tradición? Y eso es lo que a veces nos acontece, decíamos la semana pasada. A veces, hermanos, viene el Señor, nos habla, nos ministra a través de su palabra, pero hay situaciones que en nuestra idea, en nuestra mente y en nuestro corazón siguen chocando en nuestro corazón, siguen chocando en nuestro pensamiento, siguen chocando en nuestra alma, y nos llevan, hermanos, de alguna manera a vivir de alguna manera equivocada el evangelio del Señor, y nos tiene detenidos, nos tiene enfrascados, no avanzando en el Señor,
no creyendo a plenitud en la gracia y en la bondad del Señor. Entonces vemos, hermano, que Dios ha quitado la diferencia entre judíos y gentiles. Ese es el punto. Al describir a Dios como el agente que interviene, por ejemplo, con Cornelio y con Pedro, entonces es el Señor el que interviene directamente. Pedro está diciendo claramente que no se trata de una innovación humana, no es algo que venga en el concepto, no una aceleración, no una implementación, no un cambio en el pensamiento, sino es algo en lo que Dios está interviniendo directamente y lo hizo de alguna manera privada primeramente con Pedro y también con Cornelio. Y esto es lo que tenía sorprendidos a todos. Y de alguna manera eso aconteció 10 años antes, pero ahora en el punto, al ver que el número de gentiles, hay algo muy importante, que Cornelio era un hombre prosélito, un temeroso de Dios, que participaba de las limosnas, que tenía buen testimonio entre los judíos, entonces como que era alguien que ya estaba ahí acepto entre ellos. Pero a diferencia de lo que viene haciendo Pablo, como en el tiempo, por ejemplo, de los romanos y de los bárbaros, que los bárbaros eran hombres iletrados, hombres que de alguna manera se comportaban de una manera inapropiada. Por ejemplo, en Iconio y en Listra, ahí se llegó con gente que ni siquiera hablaba el lenguaje común del griego o del latín, sino que hablaban solamente en Licaonio. Entonces, en ese mensaje de Hechos capítulo 14, se ven de alguna manera cómo estos hombres, el mensaje de Pablo, ya lo habíamos mencionado, ni siquiera está fundamentado en algunos textos de la Biblia. Él tiene que usar de alguna manera general la exposición del Evangelio y llevarlos a los pies de Cristo. Entonces esto es lo sorprendente y ahí algunos pudieran poner el ejemplo y las cosas. Bueno, es que Cornelio tenía cierta situación y lo platicábamos la semana pasada acerca de que era necesario para ser cristiano, antes de dar ese brinco de gentil a cristiano, era necesario pasar de gentil a judío y de judío a cristiano. Esa era la idea que tenían estos hombres. Ese era el pensamiento que los tenía detenidos para poder aceptar libremente a aquellos gentiles, que muchos de ellos venían de las tradiciones paganas. Entonces, como que nos habla un punto de la purificación y de la circuncisión como medio de purificación en la cual estaban entrando estos gentiles. Estamos hablando solamente del texto, estamos hablando del contexto histórico, todo lo que estaba aconteciendo tanto en este texto de Hechos capítulo 15 como todo aquello que hemos venido compartiendo de Hechos 1 a Hechos 14 hasta el versículo 28, todo lo que hemos estado hablando, esto es el contexto, es lo que viene detrás, se está afirmando el evangelio y no ha sido algo fácil, hermanos. Por eso en algún tiempo comentábamos, ¿qué será más fácil, hermanos? Que un cristiano deje sus tradiciones o un gentil abrace fuertemente, hermanos, el evangelio del Señor. Muchas veces estamos atados a muchas tradiciones que a través del tiempo han sido aceptas en la iglesia del Señor y ahora en estos últimos tiempos vienen como que a marcar la directriz y el punto hacia dónde tenemos que caminar. Entonces ese era el punto. No estamos hablando entonces de ninguna innovación humana, sino que estamos hablando de los parámetros que está marcando Dios, los parámetros que está marcando el Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque aquí en este versículo 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Y más adelante dice en el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Aquí vemos la importancia, la eficacia, el testimonio del Espíritu Santo, lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 8, que nos fue dado como testimonio, ¿sí? Como una seguridad. ¿De qué? De que hemos creído en quién, en Cristo Jesús. Dice
Efesios capítulo 1. Dice, para alabanza y gloria de su nombre, dice que hizo sobreabundar para conocer toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces esto fue lo que vino a hacer y lo que vino a manifestar el Señor. Entonces estamos hablando que ya no es el punto de los apóstoles, aunque si bien se manifiesta en este concilio la figura de los hombres, Pedro, Santiago, Juan, Pablo, Bernabé, todos aquellos de hombres que pudiéramos pensar que son de renombre o que son reconocidos. Se habla del conjunto de la iglesia y estamos hablando de un punto clave. ¿Cuál es el medio de la salvación? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se alcanza? ¿Qué pasos tengo que seguir? Y es algo, hermanos, que aún muchos hoy en estos tiempos todavía están discutiendo acerca de cómo caminar en la salvación, cómo creer en la salvación del Señor. Pedro dice, hermanos, que Dios no hace distinción entre nosotros, o sea, los gentiles, ni entre los judíos. Primero Pablo, hablando como judío, habla y se reconoce judío y sabe que es judío, siempre lo dice, pero él mismo lo tiene por basura todo aquel que lo había alcanzado con el fin de conocer a Cristo Jesús. Entonces, es muy importante, hermanos, que de alguna manera el Señor viene a quitar esa idea, ese pensamiento acerca de la cuestión de los judíos. Miren, leamos Colosenses capítulo 2, versículo 11, dice la palabra del Señor. En él también, ¿en quién? En Cristo Jesús. Es que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto es, el evangelio tiene que estar fundamentado ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Y en qué está fundamentado la verdad? Lo que ha hecho Cristo Jesús en su palabra. Por eso la dejó como un testimonial que fue inspirada por el Espíritu Santo para que nosotros la creamos, para que nosotros la vivamos, para que nosotros la experimentemos y desarrollemos nuestro creer, nuestro caminar y nuestra certeza. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dice que nuestra salvación no es según las filosofías, las huecas sutilezas, las tradiciones de los hombres, los rudimentos del mundo, sino es según Cristo, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Están completos, no hay que hacer ritos, no hay que hacer tradiciones. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Sí? Ya no estamos hablando de la tradición que se habla ahí como lo que hizo Abraham en Génesis, ni lo que se estableció en el libro de Levítico, sino estamos hablando de una circuncisión que Dios hizo en el corazón. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Y cuál es esta? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Esta carta a los colosenses se escribe posteriormente a este evento que estamos narrando. Si bien después de Hechos capítulo 15 se escribe Gálatas, es la carta que se escribe, es la primera carta que escribe Pablo. Y sigue sobre el mismo punto, sobre aquellos que quieren judaizar, sobre aquellos que quieren imponer cargas, sobre aquellos que quieren que todavía se sigan abrazando muchas de las tradiciones judías. Y fue algo de lo que, de alguna manera, el apóstol Pablo no está de acuerdo y sabe que algunos, después de haber sido cristianos, están regresando. Por eso la carta a los Gálatas es una carta muy dura, es una carta muy severa, en la cual Pablo se enoja, se desilusiona, se entristece, pero mantiene firme su fe y la seguridad de lo que ha creído, y es necesario reconvenir a aquellos. ¿Quién los ha emocionado? ¿Quién les ha llevado a desviarse? ¿Quién los ha llevado a otro pensamiento? ¿Quién los ha llevado a otra situación y a otra circunstancia de cómo vivir el evangelio del Señor? Por eso Pablo está indignado. Entonces, retomando este versículo 11 y 12 de la carta del apóstol Pablo a los colosenses, nos hace una referencia. ¿De qué está hablando? Del bautismo en agua, de la circuncisión hecha por Dios. Hemos sido sepultados en nuestra carne y hemos nacido a novedad de vida en Cristo Jesús. Es una confirmación ante el mundo visible e invisible que hemos decidido seguir a Cristo Jesús. Por eso es importante el bautismo en agua. Por eso es importante la manifestación de que hemos creído en el Señor. Entonces, hermano, aquí el punto del que estamos hablando es poder reconocer y cómo encontrar la salvación del Señor. Durante casi 6 semanas, el culto por la mañana, hemos estado hablando acerca de la soberanía de Dios, de la predestinación, de la libre elección del Señor, del libre albedrío, y hemos cerrado el punto de la importancia de la predicación, de cómo es necesario que llegue el mensaje de Dios. Pero ¿cuál mensaje? Ese es el punto. Porque Pablo de alguna manera habla, ministra, y Pedro en la misma situación, no hay ninguna condición, y es lo que explica en Hechos capítulo 15, versículo 7, versículo 8, versículo 9 y versículo 10. Habla de esa experiencia pasada donde no refiere, si había una oportunidad de referir que hubo un condicionamiento para que estos se acercaran al Señor, pues ahí era el momento de decirlos. Y aquí, hermanos, nuevamente reitero, aunque vemos que en esta carta a los colosenses se escribió posteriormente, aquí en estas disputas, en estos debates, donde cada uno lleva el punto que el Señor le ha dado, que le ha bendecido, y es necesario una intervención del Espíritu Santo y de Dios, porque así lo manifiestan estos hombres que han creído en el Señor y llegan a un punto de acuerdo, porque el Espíritu Santo los ha guiado a determinarlo. Entonces, venimos de conjuntar 2 experiencias. La experiencia de Pedro, que habló con Cornelio y de cómo fue llevado el evangelio ahí en Cesarea, y viene Pablo, cómo estuvo en Asia Menor, ahí estuvo con Iconio, en Listra, en Derbe, cómo se predicó el evangelio y cómo regresa las aflicciones. Ya lo hemos venido comentando, cómo fue muy difícil el evangelio por el cual enfrentaron esas situaciones ahí en esa región de Asia Menor. Bien, entonces vámonos pues al texto, ya haciendo esta aclaración acerca de cómo es importante y el punto que se hace más manifiesto, que es la circuncisión. Y luego habla de la ley de Moisés. Y ahí es necesario que los hermanos apóstoles, de alguna manera, junto con los ancianos y con la iglesia, puedan tomar una determinación. Porque solamente de esto que de alguna manera se le pide a los gentiles, se le piden 4 puntos. Y vamos a ver más adelante cuáles son esos puntos en los que
le piden a los hermanos, primeramente a los hermanos de Antioquía y a los de hermanos de Asia Menor, a los hermanos de la isla de Chipre, a los cuales ya se les había compartido el Evangelio. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de recibir a los hombres de Antioquía, se reunieron en privado con ellos. ¿Con quién? Con los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. ¿Cuál asunto? El asunto de la salvación. ¿Cómo tenía que ser? ¿Cuál es el paso que se iba a seguir? ¿Hacia dónde iban a ir? Los líderes, en una primera instancia, según lo que leemos en Gálatas capítulo 2, parece que es una reunión privada, porque así lo marca Pablo en esa carta que escribe a los Gálatas. Me reuní en privado. ¿Con quién? Con Pedro y con Juan. En Gálatas capítulo 2 dice que también iba junto con ellos Tito. Debemos de recordar, Tito era un incircunciso. A quien sí circuncida es a Timoteo, pero a Tito es un incircunciso y decide no hacerlo. Hay puntos, hermano, en los cuales a través de todo el texto del libro de los Hechos vemos que es un punto en el cual se sigue siendo incisivo hacia dónde y cómo tenían que caminar. Los judíos siguen insistiendo en estas prácticas, pero aquí es importante definir. Y es un primer documento escrito que manifiestan y que hablan bueno. Esta es una de las primeras cartas que se va a enviar a los hermanos. De esta carta de nuestro puño y letra han de conocer cuál es la directriz que vamos a tomar como iglesia. Entonces el punto cuál, dice, fueron con los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Cuál asunto? La salvación. Los líderes, no la congregación en ese punto, porque después salen con la congregación, decidirán este tema explosivo y potencialmente definitivo, que era divisivo, que estaba causando división. Una de las primeras divisiones la encontramos ahí en Hechos capítulo 6, ya la hemos mencionado. Fueron capaces de llegar a una decisión solo después de mucho tiempo. Dice ahí, después de mucha discusión, es el texto que nos dice más adelante. Y después de mucha discusión, hermano, ¿cómo habrá sido esa discusión acalorada hablando de la salvación, la importancia de la salvación? Mire, dice aquí en la Biblia de las Américas, y después de mucho debate, sí. Dice, como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, en una manera, hermanos, en la que cada uno pudiera defender no su punto de vista. Esto es muy interesante porque pudiera parecer que hoy donde se está construyendo una nueva realidad, no en la iglesia, que está abarcando las iglesias, que la libertad de pensamiento, que de alguna manera la ideología de género, una realidad construida a través de la sociedad, no puede ser así, y esto marca como que no hay cosas absolutas. La palabra de Dios, hermanos, es absoluta, es autoritativa. ¿Y a qué tenían que acudir? Al texto. ¿Y cuál es el texto? El Antiguo Testamento. Por eso uno de los que hace, hermanos, referencia al Antiguo Testamento es Santiago, que está citando a Amós. Dice aquí, y con esto concuerdan las palabras, el versículo 16, que está citando Amós, capítulo 9, versículo 11, dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Eso es lo que tienen que buscar la referencia. Ya tienen la expresión de la experiencia personal de Pedro. Ya tienen la experiencia personal de Pablo. Ahora es necesario, para que ninguno tenga duda de lo que está aconteciendo, fundamentarlo en la palabra del Señor.
Y así es, hermano, el camino que tenemos que seguir, el camino que tenemos que abundar, fundamentar el desarrollo de nuestras vidas, el desarrollo del evangelio. ¿En qué? En la propia palabra del Señor. Entonces, de ahí, hermanos, vamos a comprender. Lucas, hermano, no satisface nuestra curiosidad al darnos un relato de esa reunión. Solo podemos imaginar cómo debió de haber sido, después de mucha discusión, una discusión acalorada. Puede serlo. De alguna manera, Pablo nos habla, y por eso dice que lo tenían por loco, por la manera en que predicaba el evangelio, por la manera en que hablaba, por la manera en que compartía, por la manera en que exhortaba, por la manera en que reprendía, inclusive encaraba al propio apóstol Pedro para recriminarle su actitud y su comportamiento. Ese es Pablo. Dice, porque el evangelio es locura para los que se pierden, ¿verdad? Entonces, hermano, vemos que de alguna manera el apóstol Pablo, de acuerdo a su ánimo, y también Pedro, vemos que a veces es medio acelerado en su manifestación y expresión. Pedro estaba seguro, pero quizás otros que estaban con él, no. Y cada uno tuvo la oportunidad de expresar, escúcheme, de expresar en su propio pensamiento lo que había visto, lo que Dios les había ordenado, al menos los apóstoles, el Señor les había dado una declaración correcta. Tenían de primera mano la ordenanza del Señor, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, y predicar el evangelio a toda criatura. Es necesario que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es claro, hermanos, que de alguna manera el Señor les dejó esa indicación. En ningún momento dice que sigan la ley, ni que sean circuncidados. Ustedes ya saben qué tienen que guardar. No. Inclusive en el primer mensaje de Pedro habla de ese punto, no habla de alguna manera que es necesario seguir la ley, sino reconocer a Cristo como Mesías, a reconocer a Cristo como Señor. Eso es de lo que habla el apóstol Pedro. Y el apóstol Pablo, en la misma situación, habla de esa justificación. Él es el primero que usa la palabra justificación en este libro de los Hechos, ya lo mencionamos, y es el que habla que es el único medio de alcanzar la justificación y la salvación en el Señor. Entonces vemos a un Lucas que resume su relato con toda la congregación reunida para oír la decisión de sus líderes en el versículo siguiente. Esa decisión fue anunciada en una serie de discursos por parte de Pablo, por parte de Bernabé, por parte de Jacobo y Pedro también. Cada uno expuso la verdad de que la salvación es totalmente por la gracia soberana de Dios mediante la fe. Aparte de cualquier ritual o de guardar la ley, eso ya no es vigente en Cristo Jesús. Aunque aquí hay algo muy importante, porque dicen, bueno, hermanos, entonces ya no tengo que hacer nada para ser salvo. Pues si eres salvo, ha de hacerse evidente, lo compartimos el día miércoles. Tienes que congregarte, tienes que orar, tener comunión con el Señor, participar, hermanos, en las ofrendas, tener comunión con tus hermanos, leer la palabra del Señor, tener prácticas donde hagas evidente y manifiesto que ya eres salvo. No para ser salvo, sino si ya eres salvo, son manifiestas las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice Efesios, capítulo 3, para que anduviésemos en ellas. El Señor preparó esas obras para que anduviésemos en esas obras. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 3, 17, que la palabra también nos prepara para toda buena obra. Entonces, si la palabra del Señor está teniendo una efectividad, hermanos, en nuestras vidas, está teniendo un cambio. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si está aconteciendo eso en nosotros, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
Nos lleva el Señor en un camino ascendente, en un camino de crecimiento, en un camino de cambio, en un camino de transformación, en un camino de santidad, en lo cual esa santidad es progresiva, conforme a la palabra que vayamos recibiendo, que vayamos creyendo, que vayamos acertadamente llevando por obra en nuestras vidas, en esa certeza, en la aplicación de la fe, va a ir siendo transformado, van haciéndose manifiestos los frutos del Espíritu en nuestra vida, como lo habla la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6. Esos frutos son manifiestos, son evidentes, son presentes. Entonces, hermano, encontramos en la palabra del Señor que así es, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí es para los que dicen, es que entonces no hay que hacer obras. Sí, hermanos, sí hay que hacerlas, pero no para ser salvo, sino porque para eso te ha preparado el Espíritu Santo a través de su palabra. Y el Señor dice que preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Es necesario manifestar nuestra fe, no para salvación, las obras, sino para hacer evidente que Dios está actuando en nuestras vidas. Por eso, hermanos, no hay cristianos de la secreta. No hay cristianos que van una vez al mes. Sabemos que esta situación es complicada. Ya lo estuvimos compartiendo el día miércoles, que son situaciones difíciles, complicadas en estos tiempos. Pero hay gente, hermanos, que realmente no le interesa. Y ya cuando estuvimos exponiendo la carta del apóstol Pablo a los Efesios, decíamos que varios de esos puntos es que yo ya no voy porque es que el hermano pastor no me saludó. O la esposa del pastor no me saludó. O el hermano que predicó la semana pasada dijo un mensaje en el cual estaba hablando de mí y de mi familia. Y ya no reconozco y ya no voy a ir. No tenemos entendimiento del evangelio. Y creo, hermanos, que este pasaje, que que estuvimos estudiando esta carta a los Efesios, que nos faltaron los últimos 10 versículos, algunos no lo comprenden, hermanos, no lo entienden. Tan es así que no han manifestado su fe, no han manifestado, hermanos, si verdaderamente hay un compromiso con el Señor, con Dios y con la iglesia que está en Jardines de Casanueva. Eso es muy importante. Entonces dices, pero no, hermano, yo no tengo compromiso con nadie. Amén, hermanos, el Señor te bendiga. Que el Señor sea contigo. Sí. Pero es importante que te congregues en algún lugar para que alguien sea quien bendiga, dirija, te ayude, te dé entendimiento, un hermano más maduro, te dé entendimiento, te hable de la palabra. Si estás equivocándote en algo, te ponga en disciplina, que pueda ser testigo de que estás creciendo, porque si llegas a una iglesia y estás 3 meses, pues no das testimonio de tu crecimiento, y luego te cambias a otra y estás 1 año, no hay testimonio de tu crecimiento. Y así estás brincando de iglesia en iglesia, a ver cuál mensaje te cae mejor, a ver cuál mensaje es mejor para tu vida, para tu alma, para tu pensamiento. No, hermanos. Por eso es necesario que se haga manifiesto que hemos creído en el Señor. Y ese es el punto del que estamos hablando. Cada uno expuso la verdad de que la salvación es totalmente por la gracia soberana de Dios mediante la fe. Aparte de cualquier ritual o de guardar la ley, tomadas juntas, estas disertaciones constituyen una de las defensas más fuertes de esa verdad en la Biblia acerca de la salvación. Se ha dicho bien que esta defensa de la salvación es la carta magna de la iglesia cristiana. No digo evangélica, la iglesia cristiana. Los discursos de Pedro, Pablo y Bernabé y Jacobo presentan 6 pruebas de que la salvación es únicamente por gracia. ¿Cuáles son 6 puntos? La salvación por gracia se muestra por la revelación antigua. Segundo, el don del Espíritu. Tercero, la purificación del pecado. Cuarto, la imposibilidad de la ley para salvar. 5, la realidad de los milagros. 6, la promesa profética que Dios dio en otro tiempo. El Señor fue lo que Él había prometido.
versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Estamos leyendo ahí Hechos, capítulo 15, versículo 7. Entonces aquí empieza a hacer una descripción de lo que aconteció, hermanos, en Cesarea a Pedro y a Cornelio. Pedro estaba en Jope, Cornelio estaba en Cesarea, ambos tuvieron una visión, se conjuntaron, vino el mensaje, una visitación del Espíritu Santo y se derramó de la misma manera que se derramó en Hechos capítulo 2. Cuando compartimos este pasaje que estuvimos hablando de Hechos, capítulo 10 y Hechos capítulo 11, en el resumen que hace Pedro de lo que acontece, es una visitación del Espíritu Santo. Entonces encontramos, hermanos, que de alguna manera ese pequeño Pentecostés que aconteció en ese lugar es la referencia que estaba teniendo Pedro, y es lo que toma para afirmar y asegurar a los hermanos. Entonces este primer orador fue Pedro, quien comenzó llevando a los creyentes reunidos a lo que había ocurrido ya hace algún tiempo, como lo estábamos comentando en Cesarea. Le recordó que Dios escogió por medio del ministerio del apóstol que los gentiles oyesen por boca de él mismo la palabra del evangelio y creyesen. Que los gentiles, que Dios le había permitido, que Dios a través de una visión lo llevó, y además también que un gentil tuviera una visión, pues eso era también algo ya adverso. Aseveró que este problema fue resuelto hace años atrás, que él les dio testimonio en Hechos capítulo 11. Cuando Dios salvó a Cornelio y a su casa, aparte de la circuncisión, en esos textos de Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 11, en ningún momento se mencionó que fueron circuncidados. No habla de eso. Entonces, ninguno, ni Cornelio, ni los de su casa fueron circuncidados. Ni tampoco se les habló de guardar la ley, ni de los rituales. Inclusive, si vemos Hechos capítulo 11, versículo 18. Entonces oías estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No habla que tenían que ser circuncidados, ni que tenían que seguir la ley, ni separar de alguna manera el ganado. No habla en ningún momento de eso, ni la manera de vestir, ni de guardar los días, ni lo que tenían o no podían comer, que posteriormente se vuelve un punto también en Pedro, que en ese punto quedó aclarado en Hechos 10, pero vemos que a Pedro le costó trabajo, como lo menciona en Gálatas capítulo 2. Entonces, su punto fue simple y directo. Los legalistas no tenían ningún derecho a exigir a los gentiles lo que Dios no exigía. El asunto ya estaba divinamente resuelto. ¿Cuándo? En esa experiencia. Pero debemos decir, es que no podemos guiarnos por experiencias, ¿verdad? Que hoy muchos se mueven así por las experiencias. Y Dios que conoce los corazones, aquí es muy importante, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios que conoce los corazones, una verdad irrefutable, en lo cual Dios es el que conoce el corazón del hombre. Por eso, hermano, tú que me estás escuchando, Dios conoce tu corazón. Sabes si verdaderamente has aceptado a Cristo, si te has acercado, si es real lo que tú has creído, o sigues haciendo un desdén, o simplemente vas porque te lleva tu mamá o tu hermano o tu esposa o tu esposo, te llevan a la iglesia.
Permite que el Evangelio profundice en tu vida, que venga una convicción del Espíritu Santo a tu corazón, venga y transforme tu alma, tu pensamiento, tu manera de vivir, tu manera de actuar, tu manera de ser, que venga una intervención divina de parte de Dios. Dice el versículo 8. Hechos capítulo 15, versículo 8. Y Dios que conoce los corazones. Partiendo de este punto, imagínense, Dios conoce el corazón. Engañoso es el corazón del hombre, pero Dios conoce el corazón, en lo íntimo, sabe lo que está pasando en tu vida, sabe lo que está pasando en tu mente, sabe lo que está pasando en tu alma, sabe cómo estás caminando, cómo estás creyendo, cómo estás pensando, cómo estás actuando, inclusive antes de que hables. Dios ya conoce tus pensamientos. Pedro entonces se anticipa con habilidad y refuta una posible objeción a su primer punto. Los judaizantes pudieron haber sostenido que ya que Cornelio y los otros no reunían los requisitos legalistas para la salvación, en realidad no podían haber sido salvos. El apóstol demolió ese potencial argumento señalando que Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio a los cristianos judíos. Decimos, sí, bien cristianos judíos. Decíamos, hermano, que gran parte de esos primeros creyentes, primer sermón 3,000, segundo sermón 5,000, son 8,000, en su gran mayoría judíos. Pensamos que en su gran mayoría eran de alguna manera fariseos, porque estos fariseos creían en la resurrección, a diferencia de los saduceos, otro sector de los judíos, observadores de la ley. Estos fariseos. Entonces, el don del Espíritu pertenece únicamente a los redimidos. Posteriormente, lo vemos afirmado en otros textos. Vamos a ver algunos textos donde podemos afirmar que únicamente los creyentes, el testimonio puede dar testimonio, el Espíritu Santo puede dar testimonio de que verdaderamente han encontrado, han recibido, están en contacto con esa salvación. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice la palabra del Señor: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces los que ya no es vivir más conforme a la carne. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso es que tenemos que glorificar al Señor. ¿Cómo? Con nuestro cuerpo. ¿Y cómo? Pues, congrégate, hermano, congrégate. Reúnete. Nuevamente reitero, sabemos que los tiempos son difíciles, estamos reuniéndonos en la congregación, teniendo las medidas pertinentes, pero hay gente que a lo mejor ya se acostumbró, no, pues ya lo veo aquí por internet, ya me meto a la plataforma de YouTube, estoy viendo el mensaje, me llega a mi vida, aquí estoy descansando en mi sillón, no es necesario bañarme, no es necesario cambiarme, aquí estoy en pantuflas, en pijama, me estoy tomando mi chocolate, mi café, mi concha de chocolate. Eso no es correcto, hermanos. Eso no es correcto. Dios, hermanos, es un Dios santo. Cuando se expone la palabra del Señor, estamos hablando de la santidad de nuestro Dios. Pongamos cuidado en nuestro corazón de cómo estamos participando en los cultos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gálatas
perdón. Capítulo 3, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nuevamente reitero, hermanos, en este evento que se está ahí situando en ese momento de Hechos capítulo 15, algunas de estas cartas no se habían escrito. Incluso esta misma de los Gálatas, que es la más cercana a ese tiempo. Y Pablo afirma y asegura cuál es el camino de la salvación. Gálatas capítulo 4, por ejemplo, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no es esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. De esta manera, hermanos, para que nadie cuestionara si ellos recibieron el Espíritu, Pedro continuó recordándoles que ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Eso es lo que dice ahí la palabra del Señor. Hechos, capítulo 15, versículo 8. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Lo que pasó en Hechos 2, lo que pasó ahí en el Pentecostés, se recuerdan ahí en Jerusalén, todos estaban gozosos, después se acuerdan que estuvimos orando, descendió el Espíritu, estábamos llenos, compartíamos la palabra. ¿Y por qué ahora este cuestionamiento? Por eso, de alguna manera, es indignado. ¿Por qué estamos tentando a Dios? Eso es lo que dice ahí, más adelante. Y ninguna diferencia entre nosotros y a ellos purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Y aquí entra otra doctrina, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Dios. Primera persona, Padre, segunda persona, Hijo, tercera persona, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Ya lo vimos ahí cuando estuvimos compartiendo con Ananías y Zafira, que habla en Hechos acerca de cómo también fueron reprendidos. Dice, ¿por qué quisiste engañar a Dios? ¿Por qué quisiste engañar al Espíritu Santo? Entonces, hermanos, es con toda claridad lo que vemos en la palabra del Señor. Los gentiles tuvieron la misma experiencia hablando en lenguas como habían hecho los creyentes judíos en Pentecostés, como lo narra en Hechos capítulo 10, versículo 44 al 45, Hechos capítulo 11, versículo 17 al 18, donde Pedro habla de esa experiencia que se suscitó en Cesarea y que tuvo que llevar a confirmarla a Jerusalén, y leíamos el texto y ellos se regocijaron. Ellos se regocijaron, estaban alegres, estaban contentos. Lo que dice en Hechos capítulo 11, versículo 18, decíamos. Entonces oían estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dice, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Sí, Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos creído en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, si tú has creído en Cristo Jesús, el Espíritu Santo ha sido bautizado en él. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. De ese mismo don has disfrutado. Como la iglesia primaria, tienes al Espíritu Santo. Ahí ha entrado mucho en conflicto y la polémica de la segunda experiencia del bautismo del Espíritu Santo, pero dice, todos hemos sido bautizados en un mismo cuerpo. ¿Cuándo? Cuando creímos, cuando fuimos incorporados al cuerpo de Cristo Jesús, hemos sido bautizados. Pero no han tenido manifestación de lenguas. Eso ya lo hemos explicado, hermanos, acerca de las manifestaciones de los dones del Señor. Esto demostró que habían recibido el Espíritu, lo que a su vez afirmó que la salvación que ellos habían tenido era verdadera. Lo decíamos, también los gentiles ha hablado a Dios arrepentimiento
para vida. Vamos a dejarlo hasta aquí. Versículo 9. Vamos a leer el versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros. Y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces no hubo ninguna diferencia entre ellos, entre los judíos, nosotros, diciendo Pedro, perdón, y los gentiles, ellos. Purificando por la fe. ¿Cómo purificaron por la fe sus corazones? No por las obras, no por la circuncisión, no por la práctica de la ley, no por aprenderse la ley de Moisés, no por circuncidarse, no por dejarse crecer la barba. Eso es mucho, hermano, de lo que estorba y está impidiendo que la iglesia del Señor crezca. Entonces ya vimos 2 puntos. Primero, la salvación por gracia se demuestra por la revelación antigua de lo que el Señor ha estado haciendo. El don del Espíritu Santo, segundo, prueba que la salvación es por gracia, no hay que hacer algo más, sino que simplemente creer. ¿Has creído? Como dice Santiago, en Santiago capítulo 2, versículo 24, lo explicamos el domingo pasado. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Y hablando que no la salvación es por obras, ya lo explicamos. Todo ese contexto habla de que de alguna manera, si has creído en el Señor, las obras del Espíritu, para las cuales te preparó de antemano y que la palabra te prepara, te lleva a la madurez para que practiques esas buenas obras, entonces tienen que ser evidentes. La purificación del pecado puede ser por gracia. Eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. Purificando por la fe sus corazones. Vamos a terminar esto. La sola purificación por la fe de los corazones de los creyentes gentiles ofrece una prueba más de la salvación por gracia. Leamos Efesios capítulo 2, Efesios, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, si hemos sido redimidos, entonces vamos a andar en esas obras. Entonces, hermanos, aquellos purificados de sus pecados son obviamente salvos y Dios no purifica personas que no sean verdaderamente salvas. Tal purificación viene solo por la gracia de Dios. Pablo escribió a los Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, puesto que los creyentes gentiles ya habían sido purificados de sus pecados solo por su gracia. ¿Qué más podían añadir la ley y el ritual? Podían liberarlos, por el contrario, los regresaban. Por eso Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas, te invito a que la leas, son solamente 6 capítulos, habla exactamente de eso. La carta a los Hebreos dice es que la ley, los rituales, los sacrificios, ya no son más que Cristo Jesús, ni que el Espíritu Santo, ni que su palabra. El problema del pecado había sido tratado y la justificación otorgada a través de Cristo Jesús. No hay otro medio de acercar a Dios a los hombres, sino únicamente a través de Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre, ayúdanos, Cristo Jesús, a permanecer, a perseverar, Señor, en la fe y a caminar con toda certeza, Señor, creyendo y esperando confiadamente en ti. Te pedimos, eterno Dios, que tú ministres la vida, Señor, de cada uno de nosotros y que podamos abundar, Señor, en tu gracia, en tu bondad y en tu misericordia.
Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para que verdaderamente creamos en tu palabra, seamos guiados por el Espíritu Santo y andemos, Señor, en las obras que tú preparaste de antemano, Señor, para que anduviésemos en ellas. En tu santo nombre te doy gracias, Cristo Jesús, y esperamos confiadamente en ti. Amén, Dios, y amén. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. El Señor sea con ustedes. Ya estamos a punto de despedirnos. El Señor sea contigo. Te recuerdo, el próximo martes tenemos culto de oración a las 7 de la noche. Hay unos hermanos que están llegando ahí al templo. Bueno, el lugar donde nos reunimos, decirlo más claramente. Y algunos que no pueden llegar se reúnen a través de la plataforma de Zoom para participar de una manera virtual, pero en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Entonces, hermanos, esto es en lo que hemos creído, esto es en lo que hemos esperado en el Señor. El día miércoles te invitamos a que también participes en el culto doctrinal, que es en vivo a través de la plataforma de YouTube. Y que participes. Estamos hablando exactamente de esas manifestaciones, la obediencia, la humildad, el servicio, el amor. ¿Cómo es que tengo que manifestar que verdaderamente he creído en Cristo Jesús? Esa es manera, hermanos, de poder manifestar que verdaderamente estamos en el Señor. No obras para salvación, sino para ser evidentes que hemos sido alcanzados por el Señor. Y el próximo domingo por la mañana a las 9 estamos esperando que nos confirmes entre semana que quieres participar en el culto para organizar de una manera más adecuada, hermanos, el servicio. Entonces te invitamos a que puedas participar, puedas ser parte de esta bendición, de esta gracia y de esta misericordia. Entonces, es lo que te estamos invitando también todos los días a orar a las 6 de la mañana, estar clamando y estar buscando en el Señor que nos ayude a comprender y cómo participar plenamente en este propósito de esta situación de la pandemia. El Señor te bendiga, sea contigo, sea con tu familia y bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Sean bendecidos, hermanos. El Señor sea con ustedes.